Formación universitaria, María Cano. Aquí veremos el movimiento de la flexión de cuello. Aquí participan los músculos esternocleidomastoideo, escaleno anterior, músculo largo de la cabeza, músculo largo del cuello. Aquí observaremos el movimiento de extensión de cuello. Los músculos principales son trapecio superior, esplenio de la cabeza, esplenio cervical, semiespinoso de la cabeza, longuísimo de la cabeza, longuísimo cervical, interespinosos cervicales, semiespinoso cervical. Movimiento flexión lateral del cuello. Aquí participan los músculos esternocleidomastoideo, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, esplenio de la cabeza y esplenio cervical. Movimiento rotación de la cabeza. Aquí participan los músculos esplenio de la cabeza, esplenio cervical, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo inferior de la cabeza. Movimiento flexión del hombro. Aquí los principales músculos son deltoides cabeza anterior, pectoral mayor, bíceps braquial, cobraquial y serrato anterior. Movimiento extensión del hombro. En este movimiento participan los músculos deltoides cabeza posterior, dorsal ancho, redondo mayor, tríceps braquial, cabeza larga. Movimiento abducción horizontal del hombro. En este movimiento participa el músculo deltoides cabeza posterior. Movimiento aducción horizontal del hombro. En este movimiento participan los músculos deltoides cabeza anterior y pectoral mayor. Movimiento aducción del hombro. En este movimiento participan los músculos deltoides y supraespinoso. Movimiento aducción del hombro. En este movimiento participan los músculos dorsal ancho, redondo mayor, pectoral mayor, coracobraquial, tríceps braquial, cabeza larga. Movimiento rotación medial del hombro. En este movimiento participan los músculos deltoides cabeza anterior, dorsal ancho, redondo mayor, subescapular y pectoral mayor. Movimiento rotación lateral del hombro. En este movimiento participan los músculos deltoides cabeza posterior. Movimiento flexión de codo. En este movimiento participan los músculos bíceps braquial, braquial y brachiorradial. Movimiento extensión del codo. En este movimiento participan los músculos tríceps braquial y ancone. Movimiento pronación del antebrazo. En este movimiento participan los músculos pronador redondo y pronador cuadrado. Movimiento supinación del antebrazo. En este movimiento participan los músculos supinador y bíceps braquial. Movimiento extensión de la muñeca. Los principales músculos en este movimiento son extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor cubital del carpo. Movimiento abducción de la muñeca. En este movimiento participan los músculos extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, flexor radial del carpo. Movimiento aducción de la muñeca. En este movimiento participan los músculos extensor cubital del carpo, flexor cubital del carpo. Movimiento extensión del segundo al quinto dedo de la mano. Los principales músculos son extensor de los dedos, extensor del índice. Movimiento flexión del segundo al quinto dedo de la mano. Los principales músculos son flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, flexor corto del quinto dedo y lumbricales. Movimiento de extensión del pulgar. En este movimiento participan los músculos extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar. Movimiento flexión del pulgar. En este movimiento participan los músculos flexor largo del pulgar, flexor corto del pulgar. Movimiento de elevación de las costillas. En este movimiento participan los músculos escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, serrato anterior, serrato posterior superior y pectoral menor.
Movimiento de presión de las costillas. En este movimiento participan los músculos serrato posterior inferior y diafragma. Movimiento flexión de la columna. En este movimiento los principales músculos son recto del abdomen, oblicuo interno y oblicuo externo. Movimiento extensión de la columna. En este movimiento participan los músculos longuísimo de la cabeza, longuísimo cervical, longuísimo torácico, iliocostal cervical, iliocostal torácico, iliocostal lumbar, rotadores cortos, rotadores largos, multífido, semiespinoso de la cabeza, espinoso cervical, espinoso torácico, interespinosos cervicales, interespinosos lumbares. Movimiento flexión lateral de la columna. En este movimiento participan los músculos iliocostal cervical, iliocostal torácico, iliocostal lumbar, oblicuo interno, oblicuo externo, longuísimo de la cabeza, longuísimo torácico, cuadrado lumbar. Movimiento elevación de la escápula. En este movimiento participan los músculos del trapecio, elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor. Movimiento flexión de la cadera. En este movimiento participan los músculos psoas mayor, ilíaco, tensor de la fascia lata, sartorio y recto femoral. Movimiento extensión de la cadera. En este movimiento participan los músculos glúteo mayor, bíceps femoral, cabeza larga, semitendinoso, semimembranoso y aductor mayor. Movimiento rotación medial de la cadera. En este movimiento participan los músculos glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. Movimiento de rotación lateral de la cadera. En este movimiento los músculos que participan son glúteo mayor, piriforme, cuadrado femoral, obturador interno, obturador externo, gemelo superior, gemelo inferior y sartorio. Movimiento de aducción de la cadera. Los músculos que participan en este movimiento son aductor largo, aductor mayor, aductor corto, pectíneo y gracil. Movimiento de flexión de la rodilla. En este movimiento participan los músculos bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, gracil, sartorio, gastrocnemio y popliteo. Movimiento de extensión de la rodilla. Los músculos que participan en este movimiento son recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. Movimiento de rotación medial de la rodilla. En este movimiento participan los músculos semitendinoso, semimembranoso, gracil, sartorio y popliteo. Movimiento de dorsiflexión. En este movimiento participan los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo. Movimiento de flexión plantar. En este movimiento participan los músculos gastrocnemio, sóleo, tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y plantar. Movimiento de inversión del pie. En este movimiento participan los músculos tibial anterior y tibial posterior. Movimiento de versión del pie. En este movimiento participan los músculos peroneo largo, peroneo corto, extensor largo de los dedos. Movimiento de flexión de los dedos del pie. En este movimiento participan los músculos flexor largo de los dedos, flexor corto de los dedos, lumbricales, interóseos dorsales, interóseos plantares, abductor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo, cuadrado plantar. Movimiento de extensión de los dedos del pie. En este movimiento participan los músculos extensor largo de los dedos, extensor corto de los dedos y lumbricales.